Magali caminaba apresurada por el oscuro camino que llevaba a su casa. Una extraña sensación de ser observada la atravesó de repente, pues los vellos que tenía en la parte trasera del cuello se le erizaron, y un escalofrío recorrió su cuerpo al creer escuchar los pasos de alguien acompañar los suyos. La muchacha había tomado aquel atajo para poder llegar rápidamente a su hogar, sin medir lo que podía sucederle por allí. En realidad, ella normalmente iba acompañada por algunas compañeras de estudios, quienes solían dejarle en la puerta de su casa. Pero esa vez, Magali tenía apuro por llegar, pues su madre la había llamado llorando, mientras aún se encontraba en medio de una clase. Su pequeña hija de apenas 5 meses de edad se encontraba muy mal, y la pobre mujer no sabía qué hacer con ella, pues ésta no había dejado de llorar por lo mal que se sentía. La joven en aquel momento no había pensado con claridad, por lo que no tuvo en cuenta las precauciones que su madre siempre le había repetido. Trata de andar siempre acompañada y jamás vayas por una calle oscura que no se encuentre transcurrida. Cosas inimaginables pueden suceder en solo unos segundos. De pronto, la muchacha comenzó a apresurar el paso, pues a pesar de que había volteado la mirada para cerciorarse de que nadie la estaba siguiendo, ella tenía la sensación de que un par de ojos la observaban durante todo el camino. Magali finalmente pudo llegar hasta el final de ese oscuro lugar, en donde rápidamente ingresó a una tienda diciéndole al propietario: «Disculpe, señor, ¿me permite una llamada? Creo que alguien me está siguiendo y necesito hablar con mi madre para que venga por mí». El accionar de Magali la había salvado aquella vez, pues al otro lado de la calle, un hombre extraño observaba con determinación el lugar en donde esa muchacha se había metido. Este rechinó los dientes al no haberla podido alcanzar a tiempo, pero se juró que la próxima vez que tuviera la oportunidad no fallaría, pues la tenía en la mira. Esa mujer tenía que ser suya a como diera lugar, y no pararía hasta conseguirlo. Magali en un pasado lo había rechazado tajantemente. Aquello era algo que carcomía en el alma a Andrés. Ella en un primer momento había mostrado interés por él, o al menos eso era lo que le había hecho creer. La muchacha siempre le sonreía en clases y solía acercársele a hacerle conversación, mostrándose muy amable, a diferencia de las otras mujeres quienes cursaban la universidad con él. Ellas solo lo habían buscado por el dinero que podía tener su familia. Pero Andrés se había formado una idea diferente de Magali, haciéndose ilusiones con ella. Pero cuando finalmente éste le había confesado los profundos sentimientos que tenía por ella, Magali lo había mirado con lástima mientras le decía: «Eres un gran amigo, Andrés, pero no confundas nuestra amistad con amor». Aquello hizo que Andrés retrocediera incrédulo en ese momento. Él miró la expresión en el rostro de la muchacha. El hombre conocía muy bien esa mirada y supo que la mujer era igual que las demás. ¿Cómo podía haberse equivocado tanto con ella? Un sentimiento inexplicable comenzó a formarse en su interior. Este se alejó de Magali inmediatamente, tratando de curar su corazón.
Pero lo peor vino al día siguiente, cuando las supuestas amigas que la mujer tenía comenzaron a difundir ante toda la clase lo tonto que había sido al creer que alguien como esa muchacha se fijaría en él. Andrés se convirtió en el hazmerreír de toda la facultad y culpó a Magali por ello, pues ésta había corrido a contarle a sus amigas cómo se había burlado de él y de sus sentimientos, humillándolo ante todos. Todo aquello empeoró la situación, y el hombre, quien en realidad era una mente brillante, comenzó a planear su próximo movimiento, guiado por el rencor que sentía hacia esa joven, pues se juró que ella se arrepentiría de sus acciones. En realidad, la pobre Magali, el único error que había cometido era confiar en un grupo de mujeres, quienes decían ser amigas suyas, pero en realidad lo único que querían era verla caer, pues Magali las opacaba en todo momento, por lo que constantemente hablaban mal de ella a sus espaldas y se encargaban de hacerla quedar mal ante todos, y aquel era un buen chisme para contar sobre ella. El rencor que sentía Andrés por Magali empeoró cuando éste se enteró de que Magali había quedado embarazada de un hombre quien solo la usó, y de igual manera su grupito se había encargado de hacer correr la noticia, a pesar de que sabían bien que a su amiga le avergonzaba la situación en la que su pequeña había sido concebida, pero a ellas poco le interesaba. Andrés no podía explicarse cómo esa muchacha podía haberse metido con cualquier hombre cuando él realmente la amaba, pero ella había elegido tener una aventura de una noche y rechazar sus sentimientos por ella. En realidad, Magali era una muchacha quien, a pesar de haber cometido errores en su vida, trataba de superarse cada vez más y ser una buena madre mientras aún estudiaba. Así también tenía un corazón muy noble, por lo que en realidad ella había entablado una amistad con Andrés porque todos en clase solían rechazarlo y la muchacha no creía que él se mereciera eso, pero lo único que había conseguido era que el joven se obsesionara con ella. Andrés, después de su rechazo y de enterarse de que había tenido una hija con otro hombre, le perdió todo el respeto. El hombre comenzó a decirse que si esa mujer era tan fácil como sus amigas decían y podía meterse con cualquiera por allí una noche, ¿por qué entonces lo había rechazado a él? Cuando en realidad era un mejor partido. Ese pensamiento comenzó a hacer que su mente se comenzara a enfermar, así que se dijo que a como diera lugar, conseguiría que ella se arrepintiera de todo y que aprendería a amarlo tanto como él lo había hecho en un pasado. Desde ese momento, Andrés había comenzado a seguir los pasos a donde Magali fuera. Él estaba siempre escondido en las sombras, esperando el momento perfecto para actuar. El hombre tenía mucha paciencia, ya que no quería que su plan fallara, por lo que aquella vez, en la que ella casi se había dado cuenta de su presencia, prefirió dejarla ir que poner todo lo que tenía entre manos en riesgo. Aquella noche, la madre de Magali, al recibir la llamada de su hija, quien se encontraba temblando por la situación, tomó a su nieta en brazos y pidió un taxi para acudir en busca de su hija, quien se encontraba muy asustada esperándola junto al dependiente de la tienda en donde se refugió. La mujer agradeció a aquel hombre
y abrazó a su hija, para luego dirigirse juntas a un hospital en donde debían atender a su pequeñita, quien tenía mucha fiebre y dolor de barriga. Magali pasó la noche junto a su pequeña, velando por sus sueños en ese hospital. Su madre se había marchado a descansar a casa y ella dormitaba en la sala que les habían asignado. Por unos segundos, la muchacha cerró los ojos debido al cansancio de todo el día, pero en aquel momento, todo lo que había vivido regresó a su mente. Por primera vez en su vida sintió temor, pues se dijo que ella no estaba loca y se encontraba muy segura de que alguien estaba entre las sombras en aquel solitario callejón, queriendo ir contra ella esa noche. La muchacha abrió los ojos espantada al darse cuenta de las muchas ocasiones que había tenido la misma sensación, pero había buscado dejarla de lado, y allí, completamente sola con su hija, sintió temor de lo que podía sucederle. Los días siguientes, Magali tuvo mucho cuidado por donde andaba. Sus amigas se habían burlado de ella por lo paranoica que lucía actuando de esa manera. Relájate un poco, solo deben ser imaginaciones tuyas. Este pueblo es muy seguro y jamás se ha visto una cosa como esa. Deja de pensar que eres el centro del mundo. Nadie te seguía ese día, le dijo una de ellas mientras se fumaba un cigarrillo. Las demás estuvieron de acuerdo, asintiendo con la cabeza, pero Magali no podía hacerles entender todo lo que ella había vivido esa noche y cómo constantemente se sentía observada, aun cuando se encontraba en la universidad rodeada de personas. Un día después de algún tiempo, el grupito invitó a Magali a una fiesta a donde asistirían todos en la facultad. Las muchachas la convencieron que asistiendo le quitaría un rato de la mente lo sucedido. Así también, ella se relajaría un rato de todo el estrés que conllevaba ser madre soltera. Por lo que Magali le pidió a su madre que le hiciera el favor de cuidar a su pequeñita. La jovencita ese día se arregló, pero un sentimiento de angustia la invadió, por lo que antes de salir de casa, ella decidió tomar a su hija entre sus brazos y dándole un beso, se rehusó a separarse de ella por unos instantes, pues su corazón de madre le decía que debía dedicarle la noche en vez de ir a bailar, pero debido a la insistencia de su entorno, ella fue rumbo a la fiesta aquel día. Cuando ella llegó, sus amigas se encontraban tan tomadas que decidieron que ella debía ponerse al día rápidamente, por lo que una de ellas disolvió algo en su bebida y se la alcanzó creyendo que a partir de ese momento todo sería mucho más divertido. La pobre Magali no sabía lo que habían hecho y en poco tiempo ella comenzó a sentirse muy extraña, por lo que tuvo que ir a los servicios a refrescarse. Cuando finalmente regresó a donde sus supuestas amigas estaban, no las halló por ningún lado, por lo que había tratado de visualizarlas, escaneando todo el lugar con su mirada borrosa producto de lo que había ingerido poco tiempo atrás. De pronto, un rostro conocido se cruzó delante de ella. El muchacho le sonrió y le ofreció su ayuda diciéndole: «Creo que tus amigas se fueron. No debes andar sola por las calles. Déjame acompañarte hasta tu casa, Magali». La muchacha reconoció a Andrés y vio en él a una persona de confianza
a pesar de todo lo que había pasado hace algunos meses entre ellos dos, y confió en él, pues ella en realidad quería irse pronto de ese lugar, después de lo que le había sucedido hace algunas noches, por lo que accedió y caminó a su lado hacia la salida de aquella pequeña casa en donde se encontraban. El muchacho fue muy amable y le abrió la puerta del auto. Este inició una amena conversación por el camino, pero producto de lo que le habían dado a la muchacha, comenzó a perder la conciencia y se quedó dormida durante el trayecto, sin imaginar que a partir de ese momento su vida se convertiría en un completo desastre. Cuando finalmente Magali despertó, ella sintió un fuerte mareo que la invadía. La muchacha tenía un fuerte dolor de cabeza en aquel momento, por lo que la luz del bombillo que tenía sobre su cabeza hizo que los ojos le dolieran. De pronto la joven pudo recobrar la conciencia y se sentó en la cama en la que se encontraba, mirando a su alrededor. La pobre Magali no reconoció el lugar. Su cuerpo comenzó a temblar al intentar recordar qué había sucedido la noche anterior. Ella tenía pequeñas imágenes de lo que había vivido, pero ninguna se encontraba lo suficientemente clara como para saber qué hacía en aquel lugar y cómo había llegado hasta allí. De pronto, una puerta al otro lado del lugar se abrió, y tras esta apareció un muchacho a quien ella conocía muy bien, por lo que inmediatamente se acordó de que él la había ayudado a salir de esa fiesta en la que la habían dejado abandonada, por lo que le dijo: «Gracias por ayudarme, Andrés, pero ahora necesito ir a casa. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no me llevaste hasta allí anoche? Mi madre debe estar preocupada ahora mismo». Pero Andrés siguió sin dirigirle una sola palabra. Este solo se dedicó a observarla, y de pronto Magali pudo ver en su rostro una expresión que hizo que su cuerpo se erizara. Ella dejó de sentirse bien en ese lugar y se dijo de que debía salir cuanto antes, pues algo parecía sucederle a ese hombre. Pero cuando ella intentó alcanzar la puerta, este inmediatamente se lo impidió diciendo: «Aunque salieras de este lugar, jamás podrías encontrar el camino a casa. Nos encontramos muy lejos como para que alguien sepa que estás acá. A partir de hoy, pagarás todas las humillaciones que algún día me hiciste. Me juré que te enamorarías de mí y lo harás a partir de este momento». El hombre acto seguido se abalanzó hacia ella. La pobre Magali por un momento pensó que podía tratarse de un mal sueño, pues nada de eso parecía ser real. Pero después de unos segundos, al caer en cuenta de que realmente se encontraba allí y que no tenía manera de salir, esta no tuvo más opción que botar lágrimas de frustración, mientras intentaba que Andrés se alejara, algo que le fue completamente imposible, por lo que éste logró su cometido. Magali pensó que después de eso, el muchacho la dejaría ir. Ella se encontraba en un estado de negación, por lo que intentó razonar con él, pidiéndole que por favor se apiadara. Ella sería incapaz de mencionarle a alguna persona lo que había sucedido en ese lugar, pero éste se rió fuertemente y le dijo: «De aquí solo podrás marchar cuando yo lo diga. Por ahora este será tu hogar y tú serás como mi esposa, por lo que me debes respeto, si quieres realmente volver con tu hija y tu madre». Andrés manipuló a Magali con aquellas condiciones. Ella desde ese momento comprendió que debía ser muy obediente, con la esperanza de algún día poder irse de ese lugar.
Pero conforme los meses fueron pasando, las esperanzas de la joven fueron desapareciendo. Por otro lado, la madre de Magali, doña Esperanza, desde el día en que su hija no había regresado de esa fiesta, ella se encargó de recorrer cada una de las calles preguntando por su muchacha. La pobre mujer iba con su nietecita en brazos, quien lloraba por su madre, pero nadie le daba razón alguna. Las muchachas con las que su querida Magali solía andar se habían reído de la desesperada madre, mientras le decían: seguro su hija se escapó con algún muchacho, para deshacerse de la responsabilidad que tenía junto a esa pequeña que usted lleva para todos lados. Dese cuenta de una vez, anciana. Doña Esperanza sabía que eso no podía ser así. Ella tenía muy claro que Magali se desvivía por su pequeñita. Así también, ella recordó lo que había sucedido noches atrás, cuando su hija andaba sola por unas calles. Así que la mujer decidió acudir a una estación para hablar con las autoridades, quienes tal vez podrían ayudarla en su búsqueda. Pero aquello no fue así, y la mujer se vio sola con su nieta. Ella pasaba las noches rogándole a Dios que su hija se encontrara bien, pues algo en su corazón le decía que Magali se encontraba en apuros y que ella no podía haberse dado media vuelta e irse sin importar lo que pasara con su pequeña. La pobre mujer, quien ya se encontraba algo entrada en años, hacía todo lo que podía para mantener su hogar, buscar a Magali y cuidar de su nieta, sin ayuda y siendo el hazmerreír de todo el pueblo, quienes la creían loca al decir que su hija debía haberle sucedido algo. La mujer fue cayendo en una gran depresión, producto de todo lo que le había tocado vivir en ese tiempo. Pero gracias al amor que sentía por su nieta, ésta logró mantenerse de pie a pesar de las circunstancias. Magali fue igual de fuerte que doña Esperanza, y hasta mucho más. Por todo lo que tuvo que vivir, Andrés le hizo la vida imposible. Ella constantemente lloraba, preguntándose cómo podía haber llegado hasta allí. Ella era una muchacha muy buena, quien a pesar de haber cometido un desliz con un hombre, no había hecho nada malo a nadie. Esta criaba a su hija, asumiendo toda la responsabilidad de sus actos. Además, Magali se dijo que jamás le había hecho nada malo a Andrés, más que tratarlo con amabilidad. Pero cuando ella finalmente se lo dijo, éste enfureció. ¿Que no fuiste mala conmigo? ¿Acaso seducirme para aprovecharte de mi dinero es correcto? ¿Crees que no tengo sentimientos? Me hiciste creer que estabas interesada en mí, siempre sonriéndome y siendo amable conmigo, cuando en realidad solo buscabas lo que todos: el poder de mi familia y mi solvencia económica. Magali, quien jamás había pensado en él de esa manera, se extrañó y entre lágrimas intentó explicarle que ella solo había sido amable con él, pero éste había confundido las cosas. Tus amigas me convirtieron en el hazmerreír de la facultad, agregó Andrés, y no dejaron de decirle a todos que yo era un perdedor. Tú fuiste y les contaste todo para que ellas fueran y lo esparcieran. Magali intentó decirle que eso había sido un error. Ella no había tenido nada que ver con eso, pero Andrés no quiso entrar en razón, por lo que siguió con su plan de tenerla allí. El tiempo fue pasando dentro de ese lugar en donde se encontraba Magali.
Ella no sabía bien si era de día o de noche. Al parecer, se encontraba en un lugar en donde no habían más casas a su alrededor. Alguna vez, Andrés le había mencionado que aquella era una antigua propiedad de su familia, una finca que su padre se la había cedido como herencia anticipada, en donde él podía hacer lo que le diera la gana. La pobre mujer se resignó a pasar sus días allí, pues por más que había intentado de todo para salir, nada funcionó. Los años fueron pasando y Andrés parecía no cambiar de opinión. Este se encontraba muy mal de la cabeza y cada vez Magali se repetía que en cualquier momento sería capaz de cometer una locura, pues al menos eso la libraría de esa situación, yendo a un lugar en donde quizá se encontraría mejor y podría cuidar de su madre y su hija desde arriba. Pero eso jamás sucedió. Lamentablemente, el tiempo pasó muy rápido en aquella habitación, mientras que en el mundo exterior las cosas siguieron su curso. Sonia, la hija de Magali, creció. Ella fue criada por su abuela, quien se encargó de contarle historias sobre su madre. Doña Esperanza no dejaría jamás de recordar a su hija, ni tampoco se quitaría de la cabeza que algo debía haberle sucedido. Eso se lo repitió a Sonia hasta el momento en que le tocó partir. La pobre anciana había hecho lo mejor que podía con su nieta, pero lamentablemente no había podido brindarle estudios superiores, y en sus últimos años de vida, la jovencita había sido quien debía hacerse cargo de todo, de sus achaques, de la comida de la casa y por ende de trabajar para mantenerlas a las dos. La pobre Sonia había tenido una vida muy sacrificada. La muchacha terminó como limpiapisos en un hotel, el cual muchas veces también atendía por las noches para ganarse unas monedas extra. Todo para poder ayudar a su abuela, pero muchas veces se sentía desdichada. Ella quería creer que su madre siempre se encontraba a su lado cuidándola, tal y como su abuela se lo repetía constantemente. Y si cerraba los ojos, podía imaginársela, ya que doña Esperanza le había enseñado aquello para que jamás se sintiera sola, algo que la motivaba a seguir. Pero desde que su abuela también la dejó en este mundo, la muchacha había perdido las ganas de seguir viviendo. En realidad, Magali usaba el mismo método para poder mantenerse cuerda en la habitación en donde había pasado los últimos años. Su salud había decaído debido a todo lo que había tenido que vivir allí, en manos de Andrés. Pero su mente se encontraba fuerte, gracias al recuerdo de su hija y de su madre, quienes la acompañaron en todo momento, haciendo que mantuviera la esperanza de ser libre algún día. Los rezos de aquellas 3 mujeres, quienes se habían visto separadas por muchos años, se hicieron realidad un día, cuando Magali enfermó. Ella jamás había tenido permiso para salir de la propiedad de Andrés, pero cuando éste la vio tan mal y acabada debido al deterioro de los años, el hombre decidió que debía hacer algo por ella, llevándola a un centro médico para que la atendieran, pero siempre vigilando que no se atreviera a decir ni una sola palabra. Pero Magali, a pesar de la situación delicada en la que se encontraba, ella usó la fuerza que le daba la idea de poder ser libre, para ir en contra de Andrés, tomando lo primero que tuviera a la mano para derribarlo y salir corriendo de ese lugar
sin rumbo alguno. La mujer intentó recordar cómo llegar hasta la casa de su madre, en busca de su familia, a quienes llevaba casi 30 años sin ver. Pero cuando finalmente encontró el lugar, se dio con la sorpresa de que ésta había sido vendida hace mucho tiempo y no sabía a dónde habían ido a parar. La pobre Magali, quien en aquel momento tenía los achaques de una mujer de casi 70 años, estando recién en sus 50, no podía siquiera caminar bien, debido a todos los huesos atrofiados que tenía, producto de los años que había aguantado los tratos de Andrés. Ella se alejó de esa casa a paso lento y con el rostro lleno de lágrimas intentó pensar en qué podría hacer en ese momento. Ella se encontraba a la deriva, no tenía un hogar, había perdido su vida y además se encontraba sola, pues su familia se había esfumado de aquel pueblo, o al menos eso era lo que creía, por lo que la mujer se dedicó a vagar por las calles, pasando noches de mucho frío y hambre, pero en realidad a ella poco le interesaba, pues había perdido las razones para vivir. Un día, la mujer se encontraba acurrucada en una acera. Las bajas temperaturas eran terribles y de pronto comenzó a tiritar. Magali no aguantó más el frío debido a la enferma que se encontraba. Esta se armó de valor y se dirigió al hotel que se encontraba justo cruzando la calle, a pedir que le dieran posada al menos por esa noche. Así tuviera que dormir en un rincón de la recepción. Cuando ella ingresó al lugar, una amable muchacha quien se encontraba limpiando la atendió. Al escuchar lo que esa viejecita pedía, a ésta se le ablandó el corazón y le brindó una noche en una de las habitaciones. En esa cama dormirá cómoda. Lamento no poder hacer mucho más por usted. Magali, quien jamás se había imaginado recibir tanta amabilidad esa noche, agradeció a la muchacha y agarrándole las manos se las besó. Luego marchó a dormir. A la mañana siguiente, la dependienta del hotel debía ingresar a trabajar, por lo que la muchacha que solía atender en la noche debía pasarle el reporte de todos los huéspedes. Así que para que no descubrieran que le había dado la habitación a una indigente, ella se dirigió hasta donde ésta dormía y le tocó la puerta para despertarla. Pero grande fue su sorpresa al encontrarla sentada en la cama con el rostro lleno de lágrimas. A la limpiapisos se le rompió el corazón en ese momento, por lo que buscó preguntarle qué le sucedía a esa anciana, a lo que Magali entre sollozos comenzó a contarle su historia y todo lo que había tenido que pasar durante tantos años. La mujer terminó de narrar los sucesos de su vida, así como también que se encontraba buscando a su familia. Tal vez tú puedas conocer a alguien quien me ayude a dar con ellos. Acto seguido, Magali pronunció el nombre de su madre y de su hija. De pronto, la anciana se dio cuenta del silencio que se había generado en la habitación, por lo que alzó la vista ante la amable limpiapisos que la había ayudado el día anterior, para encontrarla con el rostro lleno de lágrimas mientras intentaba tomar aire, pues ella se encontraba paralizada. Cuando finalmente la limpiapisos logró recuperarse, ella mirando a la anciana a los ojos le dijo: «Creo que no tienes que buscar más. Yo soy Sonia y mi abuela se llamaba Esperanza. Ella se encargó de contarme de ti
y de cómo un día simplemente no volviste a casa. No sabíamos realmente qué podía haber sucedido contigo, pero mi abuela estaba segura de que jamás se marcharía sin más. Ella estaba convencida de que algo debía haberte sucedido, pero nunca la ayudaron a buscarte. Magali en ese momento se derrumbó. Ella jamás imaginó que el reencuentro con su hija sería de esa manera, pero de pronto a ella la enorgulleció saber que su querida Sonia tenía el corazón de oro y era capaz de ayudar a una completa desconocida. Las dos mujeres pudieron abrazarse por fin después de tanto tiempo, tratando de recuperar el tiempo perdido. Magali a partir de ese momento se propuso hacerle pagar a Andrés por todo lo que le había hecho. Ella finalmente contó la verdad ante las autoridades, quienes no demoraron en dar con el paradero del hombre. Este negó todo lo que Magali afirmaba, haciéndose la víctima, pero cuando encontraron el lugar en donde ella había vivido durante tantos años, el hombre no tuvo más que aceptar lo que había hecho, pues las pruebas estaban delante de él. Finalmente, Magali logró enfrentar a Andrés ante un juez, en donde lo enviaron tras las rejas por un tiempo indefinido, siempre acompañada de Sonia, su hija, quien la apoyó en todo momento y la guió en el proceso de recuperación que necesitaba llevar después de todo. La historia de Magali lamentablemente se ha repetido de muchas formas y existen hombres como Andrés quienes aún andan libres, así que debemos tener mucho cuidado con las personas que nos rodean. Espero que esta reflexión haya sido de mucha ayuda para ti. Bendiciones y hasta la siguiente historia.